conmemoran 37 aniversario asesinato Orlando Martínez. A cumplirse 37 años del asesinato del periodista Orlando Martínez Worley, familiares y allegados recordaron sus méritos y deploraron la ausencia de comunicadores que sigan su ejemplo y virtudes. Sergio Martínez, hermano del comunicador asesinado en 1975, deploró que algunos periodistas contrarios a las ideas de Orlando se han dejado invadir por la franchela, las dádivas y las preventas que han vendido su pluma por la forma de vida que mantienen. El dirigente de izquierda, Narciso Isaac Conde, resultó las condiciones y dotes de Orlando Martínez. En su condición de periodista ejemplar y sus sumos valores morales, pero anduvo que dichos atributos no le son reconocidos en la actualidad. Al conmemorarse el aniversario del asesinato, depositó una ofrenda floral en el lugar cuyo atributo Martínez, autoridades académicas, gubernamentales y de comunicación acudieron al tributo rendido a Orlando Martínez. Elecciones de 1966. La cuestión militar. Durante el gobierno de García Godoy, solo 2 altos militares leales fueron sacados del país: Huessy y Huessy, Francisco Rivera Caminero. En cambio, el alto mando constitucionalista fue enviado al exterior, incluyendo a Camaño. Terrorismo durante el gobierno de García Godoy. El propio mandatario llegó a denunciar la esencia de planes terroristas alentados por fuerzas poderosas. En la prensa escrita de la época aparecían numerosas evidencias de los atentados que se convertían. El 9 de febrero de 1966, frente al Palacio Nacional, fue ametrallada una protesta de estudiantes universitarios que exigían, entre otras cosas, el cese de la ola criminal. En aquel ataque murieron cerca de una docena de jóvenes. La reacción de los grupos de izquierda. Al terminar la Guerra de Abril, los grupos de izquierda del país, que en muchos casos conservaban las armas, recurrieron a la violencia para defenderse del terrorismo de los grupos guerrillistas. Campañas y resultados de las elecciones de 1966, además de los cargos a la presidencia y la vicepresidencia, eligieron miembros del Congreso y del Ayuntamiento. Los partidos realizaron convenciones para elegir a sus candidatos. En total se inscribieron 10 partidos, algunos de los cuales no llegaron a candidatos presidenciales. Varios partidos se tuvieron que aliar a partidos más grandes. Al final de la competencia, se prefirió entre los candidatos de PR y el PRD, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Durante la campaña electoral se asesinaron numerosos activistas. Juan Bosch recibió amenazas de los militares trujillistas y por ello no pudo recorrer el país. Tuvo que dirigirse a la población por medio de la radio. Trabajo con fuentes. Discurso producido el 28 de enero de 1966 por Joaquín Balaguer. Los dominicanos de hoy somos hombres de relaciones políticas casi primitivas. Lo prueba no el hecho de unos cuantos soldados anónimos, casi analfabetos,
que disparan contra una multitud de estudiantes sin medir de vida las consecuencias de este acto monstruoso, sino sobre todo el hecho de un núcleo constituido por lo más preservativo de la soledad y de las culturas nacionales. Estas fueron unas de las pocas palabras que dijo Joaquín Balaguer en su discurso. Inicio de los 12 años de Balaguer. Joaquín Balaguer y Francisco Augusto Lora fueron juramentados como presidente y vicepresidente de la República Dominicana el 1 de julio de 1966. Él recibió electo presidente, formó su gabinete con personas de diferentes organizaciones políticas, incluyendo 2 del PRD. Nombró como secretario de las Fuerzas Armadas al general Enrique Pérez Pérez. El 28 de junio, la FIP había iniciado la elaboración a la evacuación del territorio nacional. Esta evacuación termina el 21 de septiembre, recobrando el país en ese modo su independencia. El PRD había ofrecido una opinión constructiva al nuevo gobierno y el mes de noviembre Juan Bosch se había marchado a España, donde permaneció por más de 3 años. En este momento vivían en el territorio con cargos diplomáticos Elías Güemes y Francisco Alberto Camaño Deño. Estas 3 figuras constituían la principal oposición al gobierno recién inaugurado, y su ausencia debía producir cierta distensión en el país, pero en realidad no fue así. En este momento consistían numerosas fuerzas políticas contrarias entre sí y que se oponían al gobierno, y al calor de estas contradicciones transitó casi todo el gobierno de los 12 años de Balaguer. Intentos golpistas de Güemes y Güemes. Desde septiembre de 1965 hasta enero de 1969, Elías Güemes permaneció en el extranjero. A fines de 1966, el CEFA fue desmantelado definitivamente por Balaguer y sus integrantes fueron distribuidos entre los demás cuerpos armados. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que militares seguidores de Güemes conspiraran para derrocar a Balaguer a mediados de 1967. Otro intento de golpe de Estado de los seguidores de Güemes fue puesto al descubierto el 30 de junio de 1971. La trama fue denunciada por el presidente Balaguer, quien presentó a Güemes en horas de la noche a través de la televisión y la radio, dando a conocer una grabación en la que éste anunciaba el golpe. El golpista fue enviado al exilio, donde permaneció hasta el 1978. 2 años antes de retornar al país, Güemes y Güemes fue reincorporado a las Fuerzas Armadas como general retirado, con el disfrute de una pensión. Trabaja con fuentes. El general Elías Güemes y Güemes declaró no poder negar que se sintió indignado cuando el presidente Balaguer le presentó por televisión como un traidor en 1971 y mostró satisfacción por haber tratado de quitarle ese gobierno al país de encima, al igual que hace 32 años. Reiteró: no me arrepiento. El militar retirado ofreció estas consideraciones a Nelly Ramírez en una entrevista sin fecha publicada en una página que tiene en internet el Partido Quisqueyano Demócrata.
que dijo que Balaguer tenía razón cuando lo acusó de conspirador, porque yo conspiraba contra el gobierno corrupto de los 12 años. Yo nunca lo he negado, pero conspiré porque ese era un gobierno conspirable y yo fui el único en este país que me atreví e intenté derrocar esa posición, porque usted oye ahora a mucho hablar, pero nunca intentaron nada, en serio. Contra Balaguer yo sí lo enfrenté y hoy me quedo esa satisfacción de haber defendido el país. La izquierda al comienzo de los 12 años. Al comienzo de los 12 años, la izquierda dominicana estaba constituida fundamentalmente por el 14 de junio, el MPD, el PSP y el Partido Comunista Dominicano, PSD. Desprendió del anterior al finalizar el periodo de aquellos partidos de por sí pequeños. Habían surgido más de 39 agrupaciones. El MPD fue el que tuvo más escisiones. Durante los 12 años, la izquierda en general mantuvo una actitud de guerra contra el gobierno de los tres partidos grandes. Enviaron a sus principales cuadros a formarse militarmente en el extranjero para iniciar la guerra, cada uno independientemente del otro. La izquierda no solo rivalizaba con el gobierno, sino entre sí, entre otras razones por la alineación de cada grupo en el campo socialista internacional. Y en esa lucha política, algunos grupos de la izquierda llegaron a conspirar junto a la extrema derecha para derrocar a Joaquín Balaguer. Luchas de la izquierda por la revolución socialista. En el primer periodo de los 12 años, el 14 de junio y el MPD fueron abanderados de la lucha armada en la zona rural, mientras que el PSD no tuvo una definición clara al respecto. Movimiento sindical. Al comienzo de los 12 años de Balaguer, el movimiento sindical dominicano se hallaba con dos fragmentos influidos de los partidos políticos. Muchos dirigentes sindicales fueron encarcelados, impulsados del país o asesinados, todo de débito al movimiento sindical. El 1 de mayo de 1970, el movimiento sindical de los obreros, campesinos, choferes movilizó todos los países denunciando a la represión que sufría. La anhelada de unificación del movimiento sindical no se podía lograr. Por el contrario, en el 1972 se produjo la división de la CASACA, saliendo de ella del Central General de los Trabajadores, que desempeñó un papel decisivo en la lucha sindical desde su creación. Movimiento campesino. La reforma agraria fue una meta durante el gobierno de los 2 años de Balaguer. En el 1972, el presidente Balaguer introdujo un conjunto de leyes destinadas a transformar la justicia estructurada de la pertenencia de las tierras y reducir la concentración de la propiedad, pero no resolvieron los problemas del fondo. Esta elección contó con una férrea de oposición terreniente, mientras que el movimiento de los campesinos mantenía la lucha a favor a un pedazo de la tierra. Trabaja con fuerte, mamá Tingó. Avísele a la comadre que murió mamá Tingó y que el pueblo estaba diciendo que viva mamá Tingó. Habían matado a mamá Tingó defendiendo su propiedad. Nadie descansa en paz, que viva mamá Tingó. Ay, mamá Tingó, que viva mamá Tingó. En Villamella nació, que viva mamá Tingó. Y en la tierra del cultivo, que viva mamá Tingó. Al sembrarla encantó, que viva mamá Tingó. Ella rebosó, también luchó. Un ruin recibió las órdenes de asesinar a mamá Tingó, porque ella reclamó su derecho del pan y la paz. Ella siempre decía, y tenía todas las razones, las tierras de quien las sembraba, por eso la tierra es mía.
avise la comadre Mamá que nació la Mamá Tingó, del pueblo que estaba diciendo que vio Mamá Tingó. Las invasiones públicas. Entre el 1966 y 1976 se hizo una invasión a cerca de 1.000 millones de pesos en obra en las 27 provincias existentes del país. Suma desirablemente que entonces fue invertida en 2.600 proyectos, acerca de un 32% de las obras que se contrayeron en la ciudad de Santo Domingo, un otro 32% de las obras que se distribuyeron en 6 provincias: Santiago, Samaná, La Vega, Puerto Plata, Espaillat y Duarte. El paquete de obras incluían carreteras, caminos vecinales, canales de riegos, puentes, calles, avenidas, vivienda, escuela, complejo deportivo, centro de salud, de acuerdos productos de cloaca, alcantarillos y edificaciones públicas. En ese periodo también fueron constituidas 4 empresas, las cuales daban en el 1967 Tavera, 1973 Valdecía, 1975 y Rincón, 1978. Esta política de la construcción permitió crear numerosos empleos, favoreció el comercio y permitió a algunos sectores de la población acceder a las viviendas. El deterioro del modelo económico. El modelo económico seguido durante los primeros gobiernos de Balaguer se desarrolló en medio de una coyuntura internacional favorable caracterizada por la expansión económica mundial. Pero a partir de 1974 se produjo un deterioro económico mundial afectada por toda alza de los precios de los alzares. Los precios de los alzares, principales productos de exportación del país como el azúcar, el café, el cacao, mitigaron al principio efecto de esa crisis, pero esa situación favorable empezó a cambiar a partir de 1975, cuando los precios del petróleo permanecieron altos y bajos. Dramáticamente los azúcares y los otros rubros agrícolas de exportación. En estos momentos la economía del país se beneficiaba de una incorporación metales a la lista de bienes exportables, entre estos ferrocarril, el oro, la plata, además de una bauxita que venían explotando, alcobaca de exploración del Company desde 1945. La corrupción. Durante el régimen de los 12 años, la corrupción fue una práctica muy extendida. El contrabando, el soborno a funcionarios y el pago de comisiones para la obtención de contratos del Estado eran muy frecuentes. Los jefes militares y los dirigentes reformistas disfrutaban de exoneraciones para importar productos y recibían numerosos contratos hasta el punto de que llegaron a ser una potencia para los comerciantes y los empresarios. Balaguer reconoció a unas 300 personas que se habían hecho millonarias en su gobierno y tuvo que admitir la corrupción, pero afirmó que detendría en la puerta de su despacho. Sin embargo, sus familiares fueron muy beneficiados con donaciones y regalos de los contratistas. Las iglesias católicas denunciaron esta práctica en diversas cartas pastorales. El elemento ideológico. Además de por su anticomunismo, el régimen autoritario de Balaguer se caracterizó por su anti-haitianismo. Se consideraba que el país vecino representaba un peligro para la identidad nacional dominicana. Se asociaba a lo hispánico y lo católico en detrimento de las raíces africanas que eran despreciadas. En el otro extremo se
profesaba una gran admiración a Estados Unidos, que eran vistos como un gran aliado, dado que respaldó en todo momento a Balaguer. El gobierno estadounidense prestó una extraordinaria ayuda económica a la República Dominicana durante el régimen balaguerista, que se concentró sobre todo en el otorgamiento de préstamos a largo plazo, conocido como la deuda externa. La urbanización. El éxodo de los campesinos a las ciudades convirtió a la República Dominicana en un país urbano, ya que la mayor parte de la población pasó a vivir en las ciudades, especialmente en Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo, que se benefició con los programas de inversiones públicas del periodo de los 2 años de Balaguer, experimentó cambios significativos, como los cuales fueron la modificación de sus límites en el área de la ciudad. Se duplicó construcciones de avenidas, entre las cuales se encuentran la 27 de febrero, la Núñez de Cáceres, la John F. Kennedy, la Vicente de Paul, Gregorio Luperón, Winston Churchill y la Abraham Lincoln, así como la prolongación a las avenidas Bolívar, Independencia, José Contreras y Sarasota. Áreas verdes. La ciudad fue dotada de áreas verdes como el Parque Mirador, el Jardín Botánico y el Parque Zoológico. Construcción de plazas de la cultura. Allí se levantaron varios museos, el Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. La construcción de numerosas urbanizaciones. Esto renovó el aspecto de la vieja ciudad de Santo Domingo. Al mismo tiempo que Santo Domingo crecía y se modernizaba, aumentaba la marginación de amplias capas de la población. La falta de planificación dio lugar al surgimiento de numerosos barrios sin servicios como agua, luz o recogida de basura. Campaña electoral. Las elecciones del 1978 se produjeron en medio de un desgaste absoluto del gobierno, fruto de los agudos problemas económicos, de la corrupción que aterrizó el largo periodo de los 12 años y numerosos problemas adicionales como la represión, que si bien había disminuido, era insoportable y social del régimen. Pero en ese momento el PRD estaba dispuesto a concurrir a unos comicios a disputarle la presidencia a Balaguer. Así lo hizo y se presentaron como candidatos del Partido Revolucionario Dominicano el hacendario Antonio Guzmán para la presidencia y para la vicepresidencia el economista Jacobo Macluta. De los partidos de la izquierda participaron el Partido Comunista Dominicano, que se había sido legalizado en el 1977, y la Unión Patriótica Antiimperialista. La interrupción del conteo de los votos. Las elecciones se celebraron de manera normal en todo el país, con una alta asistencia de los electores. En la noche del 16 de mayo se empezaron a divulgar los resultados que favorecían al PRD. Súbitamente, en las horas de la madrugada, los cuerpos armados ocupaban la Junta Central Electoral y detuvieron el conteo en una típica acción de golpe de Estado. Una rápida y efectiva reacción nacional e internacional logró detener los planes golpistas. En este momento crucial fue la decisiva postura asumida por los gobiernos de Estados Unidos, representados por el presidente Jimmy Carter, y de Venezuela, con el presidente Carlos Andrés Pérez, que apoyaron la transparencia y el respeto a la voluntad popular. El fallo histórico. El presidente Balaguer pronunció un discurso el 18 de mayo, en las horas de la noche, en el que dijo que estaba dispuesto a reconocer el triunfo del ganador. Sin embargo, más tarde, su partido esgrimió que se había cometido un fraude en su contra y reclamaba la realización de las elecciones complementarias y la revisión de los votos en diferentes lugares del país. El pueblo no se pierde en eso de saber que al votar todo debe votar por Balaguer. ¿Y por qué debe todo votar por él? Por la buena conducta de Balaguer. Construye, no roba y trabaja de sobra. Y Balaguer es trabajo, Balaguer es progreso. Y 5 empresarios ha hecho todo esto. Y vamos a entrar en complejo habitacional, puentes, calles y escuelas y la catedral de Santiago.
inflación. Y el dólar y el peso, Balaguer lo paró en seco. Es un presidente bueno que nos quiere defender. Y por eso es el cambio desde el poder. La Constitución de 1966. Dando cumplimiento al acto institucional, una de las primeras medidas tomadas durante el primer gobierno de Balaguer fue la promulgación de una nueva constitución que era de carácter conservador y que eliminaba todos los aspectos de la Constitución de 1963 que habían objetado la Iglesia y los sectores poderosos. La Constitución de 1966 constaba de 124 artículos. El más controversial de todos era el 55, relacionado con las funciones del presidente de la República, que le asignaba un poder extraordinario al primer mandatario de la nación. Dicho artículo ha sobrevivido a las reformas constitucionales efectuadas posteriormente. Otro aspecto clave de la Constitución fue el tema de la reelección presidencial, que no fue mencionada, quedando permitida por dicha omisión. El continuismo, al amparo de la no prohibición de la reelección en la Constitución de 1966, Joaquín Balaguer se reeligió 2 veces consecutivas, en 1970 y 1974, e intentó hacerlo sin éxito en 1978. Esta etapa, entre 1966 y 1978, se conoce como los 12 años. La decisión del PRD de no concurrir a los comicios le permitió una fácil reelección a Balaguer debido a la falta de contrincantes de significación. Lucha política y violencia. En el plano político, el periodo de los 12 años se caracterizó por una fuerte concentración de poder en el presidente de la República, a diferencia de otros mandatarios que le precedieron. Balaguer logró un control absoluto sobre los cuerpos armados. Ante las contradicciones con el gobierno, optó por reprimir drásticamente a los sectores que defendían a los sectores populares, mientras que a los defensores de los grupos poderosos no les puso controles. Contradicciones entre facciones militares. Desde los inicios del gobierno de los 12 años, muchos de los altos mandos militares se alinearon alrededor de 2 generales, Enríquez Pérez y Pérez y Ney Nivar Seijas, por sus conexiones con la Embajada de los Estados Unidos y sus agencias como la CIA y la AID. El sector militar dirigido por Pérez y Pérez fue vinculado a la ola de terrorismo que imperó en el país durante gran parte de los 12 años. Compadre Pedro Juan, baile el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible, baila de empaliza. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca en su dama. Acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado.